Separaron al juez Richard Concepción Carhuancho, la recusación planteada contra él fue aceptada por dar opiniones personales. Doctor Angulo, empecemos. ¿Qué piensa respecto de esta medida? Lamentablemente el doctor Concepción Carhuancho, yo creo que es verdad que no debió manifestarse en los términos en que lo hizo en relación a la existencia de este grupo que para él estuvo tomando el Ministerio Público, ¿no? Creo que un juez debe de guardar lo que está él pensando como convicción. Tengo entendido que este tema había sido argumentado por el doctor Domingo Pérez. No es exactamente el caso que él tiene, porque él tiene el caso de los cócteles y se vincula con el hecho de que hay personas que han sido presentadas como que hubieran donado dinero y no lo habían hecho, y este dinero además provendría de una cuenta donde hay blanqueo. Entonces, eso es lo que él ve. El otro es un caso que está más o menos vinculado, pero de todas maneras yo pienso que al él hablar motivó que existe el fundamento para que se desconfíe de él y apartarlo del cargo, ¿no? O sea, me parece que ese tema es claro. Okay. Ahora, doctor Quispe, ¿le parece correcta esta medida por opiniones personales, opiniones políticas a un medio? Desde mi punto de vista es excesivo, ¿no? Porque el señor Carhuancho, en primer lugar, no ha pedido, no ha tocado la puerta de un medio de comunicación, sino le han pedido. Okay. La entrevista que ha dado ha sido como consecuencia inicial de la vinculación que se le hizo con el señor Ovidio Pichotito. Y en el marco de esa entrevista salió algunas preguntas de un medio de comunicación en donde si nosotros tenemos que escuchar, y el gran problema en este caso es que la prueba no está en el expediente. El máster del audio completo de las declaraciones del señor Concepción Carhuancho no está en el expediente. Es la que ha incorporado el mismo tribunal y eso es lo ilegal. Pero en el fondo lo que vemos es que el señor Carhuancho hace alusión y no da pues respuestas categóricas donde dice está acreditado con pruebas que esto es que han tomado una organización criminal del Ministerio Público, sino más bien hace alusión a su resolución, porque en una parte dice yo resuelto y en mi resolución está esto. Entonces habría que tomar todo el contexto de la declaración para ver si efectivamente el señor cometió o no cometió un adelanto de opinión. Interesante posición la que tenemos acá. Ahora, la opinión pública ya ya colgó al juez Octavio Saguanay por esta decisión, y la gente ve en este punto de vista, esta gente ahora es juez, ¿no? Critica mucho sobre el hecho que ya sacaron a Concepción Carhuancho de ser un juez que ha tenido estos temas muy importantes, pero no saben qué hay detrás. ¿Qué piensa respecto de esto usted, doctor Angulo? ¿Ah? ¿Que haya algo detrás? No, o que la gente ya cuelgue a Octavio Saguanay, ya lo condene al respecto con esta decisión, ¿no? Ok, bueno, lo que sucede es que nosotros hemos tenido muchos años, ¿no? Muchos años de impunidades. Si uno retrocede en el tiempo, digamos, lo que quizá rompió el esquema fue, digamos, la época posterior a la caída del señor Fujimori, porque ahí se creó un sistema anticorrupción y se hizo muchos procesamientos contra altas autoridades de distintas instituciones públicas. Pero lo anterior ha sido la excepción, digamos, el caso del presidente Leguía y otros casos así, pero puntos, ¿no? Y que probablemente tienen explicaciones históricas porque llegan los enemigos y hay una especie de acto de venganza, pero la realidad es que a lo largo de la República la corrupción se ha sentado tanto, ha habido tanta tolerancia, y precisamente porque las personas escapaban. Entonces, cuando se ve que de pronto el sistema empieza a funcionar, se ven casos como Odebrecht que involucran a presidentes de la República, o el caso de los cuellos blancos, ¿no? Que hay autoridades que se están vendiendo. Definitivamente la ciudadanía en esos momentos está crispada, con razón, y quiere que se cumplan las normas, quiere que paguen todos por igual y que no haya diferenciaciones. Y entonces se ve que fiscales empiezan a funcionar bien, no solamente Domingo Pérez y Belabarba, hay los fiscales de Ancash que estuvieron y algunos que sufrieron por Carlos Ramos Heredia, están los fiscales del norte, en Chiclayo, en Tacna.
Y hay jueces también que se compran el pleito, quienes vieron el tema de los cuellos blancos en el Callao, el doctor Concepción Carhuancho. Es lógico que la ciudadanía tenga una empatía por ellos, y evidentemente las medidas que los afectan también tienen que ser consideradas por los magistrados. El doctor Gonzalo Chávarri en su momento, el doctor Salguanay, también tiene que considerar cuáles van a ser las consecuencias en la ciudadanía. Es algo que tienen que entender los jueces. Yo no desconfío del doctor Salguanay, yo no creo que él esté sirviendo a nadie, simplemente es su criterio. Y yo creo que dentro de eso, lo que mejor debió darse, como se había dado en otros casos, era pues una audiencia, ¿no? La audiencia en el Código Procesal Penal no está señalada para este caso de una recusación, pero en anteriores casos ya se había dado, y yo supongo por lo mediático de los casos y también por las consecuencias que iban a tener el apartar a determinada autoridad de un caso que está llevando, el cual está empapado, lo conoce, lo maneja, y la ciudadanía demuestra además respaldo. Entonces yo creo que eso debió darse, porque los argumentos que ha dicho el doctor se debieron examinar. Yo también ayer decía el tema de que el doctor Concepción Carhuancho no es un juez de fallo, él no es un juez de fondo, él no va a decidir. Él lo que está es acompañando al fiscal en la investigación preparatoria, y esa es una etapa. Y evidentemente el juez de la investigación preparatoria que acompaña al fiscal en la investigación es un juez que se contamina. ¿Cómo no se va a contaminar si él tiene que resolver allanamientos, tiene que resolver prisiones preventivas, tiene que resolver embargos? Evidentemente él va a conocer el caso y va a hacerse un criterio, ¿no? Eso es natural y lógico. Ahora, doctor Quispe, vayamos al siguiente tema rápidamente. Ya tiene reemplazo Richard Concepción Carhuancho. Lo único que se le imputa, podemos decirlo, a la jueza Elizabeth Vicenta Arias Quispe es, y muchos medios lo rebotan, es que la jueza dio lugar a un pedido de la defensa de Keiko Fujimori y Marvito para que se concluya la investigación por los aportes de la campaña electoral del caso Cócteles, rechazando el pedido de Domingo Pérez para adecuar el caso de ley de crimen. Sin embargo, esta se anuló, ¿no? Se anuló y la Fiscalía pudo continuar investigando hasta ahora. En su opinión, ¿qué opinión tiene respecto a la nueva jueza? Mire, yo creo que un juez responde por sus resoluciones, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a analizar las resoluciones que ha emitido en el caso del señor Miguel Moreno, recientemente condenado, para mí benévolamente con 5 años de prisión, cuando a otros le dan 7 o 10 años, es medio extraño, pero bueno, hablemos sobre el tema de la nueva jueza. Yo creo que se viene la danza de las recusaciones, porque si esta jueza, donde otra vez ha caído el caso, ¿no?, ya adelantó opinión diciendo que no es una organización criminal y ahora sí está siendo juzgado como organización criminal, donde se le dijo al señor que concluya su investigación para que de una vez formule acusación. Entonces yo creo que ya adelantó opinión sobre el hecho y perfectamente los fiscales lo van a recusar. Ahora, ¿quién queda? Ya tenemos un juez menos porque ha sido suspendido 6 meses, ¿no? Quedaría un último juez. Entonces estamos viendo que finalmente creo que el señor Concepción Carhuancho todavía no hay que darlo por muerto. Hay una posibilidad vía nulidad. Yo creo que la nulidad es válida por los argumentos que hemos señalado y unos adicionales que lo puedo decir rápidamente. Es que, por ejemplo, se admitió una recusación sin la prueba. El señor Humberto Abanto Verástegui no presentó una prueba, no presentó el máster del audio del señor Concepción Carhuancho en la declaración en RPP, no presentó una transcripción de la página web de la República. Pero sí salió Octavio Saguanay a explicar todo lo que consistía, ¿no? El juez o el tribunal no se puede convertir en abogado de una de las partes. Y al incorporar una prueba inválida está violentando el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece la forma como se introducen constitucionalmente las pruebas al proceso. Por tanto, esa resolución tiene que ser declarada nula. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? La consecuencia es que se va a retrotraer hasta la presentación de la recusación, donde le van a exigir al señor Abanto que presente la prueba que acredita su apartamiento. Y por tanto, el señor Concepción Carhuancho todavía podría regresar y luchar en primera y en segunda instancia para mantenerse en el juicio. Doctor Angulo, ¿cuál es su opinión? Y también consideremos que, como lo decía hace unos minutos, esta jueza también va a ser linchada por internet, por los medios locales, ¿no? No solamente eso, sino que ya con todo lo que previamente se va a dar, si ella inmediatamente tomara alguna decisión que va a implicar una libertad o una mejora en la condición de los procesados, definitivamente ya ven, ya empezó.
Ahí va a salir la gente a las calles y van a decir que efectivamente se está desmontando la lucha contra la corrupción, que todo es mentira, que están burlando al pueblo. O sea, por eso es que se tiene que tener cuidado. Por eso es que yo digo, hubiera sido muy bueno que se dé una audiencia, que ahí se deslinde, que tenga el Ministerio Público la oportunidad de dar todos los argumentos que ahora los tienen que dar en la televisión, en documentos, en recursos. Todo hubiera sido mejor que se escuche, ¿no? Yo creo que eso sí hubiera sido muy sano y los jueces debieron de pensar que era lo mejor. ¿Tenemos todavía vivo a Carguancho para usted? Yo pienso que sí todavía, sí. Sí, digo, doctor. Sí, quería agregar el dato, ¿no? Sí. El dato es que en el caso de la recusación del mismo juez Concepción Carguancho, en el caso Ollanta Humala, el tribunal, esta misma sala, concedió el informe oral. La Corte Suprema también concedió el informe oral. Entonces estamos viendo que no hay que ser demasiados codigueros también. Hay otras normas nacionales o internacionales que se tienen que aplicar. El derecho a ser oído antes de que finalice una instancia, a que se acabe el proceso, es un derecho internacional. El derecho al informe oral que tienen los abogados y las partes es un derecho que está consagrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, creo yo que no hay que circunscribirnos solamente al Código. El Código tiene 2 o 3 artículos, pero hay que ver las otras normas. Y sobre todo, yo creo que ayer en la conferencia de prensa de los magistrados nadie le preguntó si la señora Inés Villa le había dado autorización a los 3 porque tiene que tener su documento también, ¿no? O sea, si vamos a estar en esa figura, yo creo que si le pide a uno, se le pide a los demás. Claro. Ahora, cambiemos de tema rápidamente. Ya tenemos este caso también de Alonso Peña Cabrera, que fue separado por Soraya Ábalos hace unos días. Y ahora el Colegio de Abogados de Lima le abre un proceso porque, según el fiscal José Domingo Pérez, le informó el fiscal Peña hace segundos antes de un interrogatorio con Marcelo Odebrecht que no podía preguntar sobre las siglas AG. ¿Qué piensa al respecto usted, señor Angulo? Doctor Angulo. Es un tema delicado, desde que el doctor Domingo Pérez lo dijo, es un tema delicado. Tengo entendido que la Fiscalía Suprema de Control Interno ha abierto la investigación pertinente y además nosotros sabemos, bueno, yo he sido fiscal, así que lo sé de primera mano y he estado además 7 años en control interno, que existe el reglamento de la Fiscalía Suprema de Control Interno y también existe un código de ética del Ministerio Público, donde estos temas están puntuales y además se están investigando. Yo creo que el Colegio de Abogados de Lima no debería haber abierto una investigación por este tema, porque es un tema en el ejercicio de la función fiscal, no es un tema en la condición de abogado. El colegio lo que defiende es el tema de el desempeño del abogado hacia afuera, hacia lo público. Y ahí tenemos múltiples temas en los que hay que entrar. Está el tema, por ejemplo, de los arbitrajes, ¿no? En el Ministerio de Transportes han habido árbitros que sacaban una y otra vez cosas en contra del Estado y, sin embargo, nuevamente el Ministerio de Transportes, a través de sus integrantes, los llamaban. Ahí hay temas donde involucra el desempeño del abogado. Este es un desempeño de fiscal. Lamentablemente, no sé, creo que es un equívoco más del Consejo de Ética, ¿no? De la Dirección de Ética. Ahora, doctor Quispe, cuéntenos su opinión y también ya tenemos más o menos el panorama de por qué sacó la fiscal a este señor, ¿no? Cuéntenos su opinión al respecto. ¿A quién? Sí, ¿Al señor Peña Cabrera? Ajá, porque lo que pasa es que hace unos días lo sacaron de su puesto, pero no se dio los motivos suficientes, ¿no? Dijo que había sido por dejar su cargo a disposición para que ella lo analice, pero ahora podemos ver por estas denuncias por dónde va el asunto, ¿no? Claro, bueno, esa es una discusión interna dentro del Ministerio Público. No voy a opinar más allá de lo que concuerdo plenamente con el doctor Angulo respecto a que no es una atribución del Colegio de Abogados de Lima investigar la función propia de un fiscal. Para eso tiene un órgano desconcentrado de control interno del Ministerio Público. Claro. Pero con respecto a que se le haya sacado, yo creo que la Fiscalía de la Nación se ha dado cuenta que no estaban caminando bien ambos, ¿no? La Unidad de Cooperación Internacional peleándose con el principal fiscal del caso Lavallato o con los fiscales del caso Lavallato, claro, ¿no? Y además yo creo que he tomado en cuenta que el señor Peña Cabrera también de alguna manera públicamente ha manifestado su amistad o cercanía al señor Chávarri. Yo creo que el tema Chávarri está siendo tocado con pinzas por la nueva fiscal para que este equipo de Lavallato esté con la gente que debería estar y no con la gente que de alguna manera estaría, digamos, ciertamente ligada al señor Chávarri. Aprovecho para preguntarle, ¿qué opinión es
en opiniones en general tiene con la nueva fiscal usted? Mire, tengo la mejor impresión, yo creo que por algo declinó el señor ex fiscal de la Nación, ¿no? Yo creo que es una persona que desde un comienzo ha manifestado públicamente su voluntad de luchar contra la corrupción, está haciendo actos concretos, ¿no?, para que esto se dé. Entre gallos y medianoche, se lo voy a decir, yo lo vi en una entrevista un día viernes en un medio de comunicación, le dijo, cortamos la entrevista porque voy a ir a trabajar al Ministerio Público, y efectivamente al día siguiente salió el impedimento de salida para el señor Chávarri. Entonces está trabajando. Yo creo que sería una pérdida muy lamentable que cuando luego se convoquen a juntas de fiscales salga un fiscal de el grupo que todo aparentemente estaría ligados a los audios. Fiscales superiores muy fiscales supremos, ¿no?, bastante ¿no?, cuestionados, ¿no? Ok, ahora, doctor Angulo, hablemos un poco del presidente. ¿Se le debe investigar a Vizcarra sobre este tema con CONIRSA o no debería investigarse? Hay varias opiniones que no, ni siquiera debería declarar por el tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que inicialmente se dijo como que él había mentido cuando se le preguntó por un vínculo con Odebrecht, y el vínculo con Odebrecht directo no está con una empresa que ha prestado servicios a una empresa vinculada a Odebrecht. Claro. Pero definitivamente yo creo que es un tema que se puede investigar, se debe investigar. Nadie en el Perú está exento de una investigación. Y si la ciudadanía lo quiere, que se haga, ¿no? Los congresistas tienen el derecho de hacerlo. Yo pienso que no habría por qué temerlo. Doctor, usted su opinión al respecto, y la oposición hasta pide su vacancia. Tenemos varias posiciones en el Congreso, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que si lo ve uno en los medios de comunicación y las declaraciones que dan algunos congresistas, sabe que detrás de esto está el fujimorismo y el APRA, lamentablemente. Eso sí. Ese es por un lado. Y por otro lado, como bien se ha dicho, para mí no hay delito, ¿no? El tema está en que, digamos, no precisó, no aclaró bien el señor presidente Vizcarra, pero que lo puede hacer ahora porque ni siquiera una infracción a la Constitución. En primer lugar, porque él en ese tiempo no era funcionario público. En segundo lugar, porque en ese tiempo no se conocían mucho las actividades de esta empresa, ilegales de esta empresa, lógicamente. Y por tanto, yo creo que en aras de la transparencia, él más bien ha debido de salir a los medios de comunicación a decir, mira, pasó esto y no hay nada más que hacer. Lamentablemente no lo hizo así, eso ha motivado que en el Congreso se le abra una investigación que espero se archive. Ahora, toquemos un poco el tema de Fuerza Popular. Por lo que estamos aquí en las mañanas informativas, hemos visto un poco que ha bajado las noticias sobre Fuerza Popular. Tenemos el último antecedente de Daniel Salaverry. ¿Qué perdió Fuerza Popular con Daniel Salaverry para usted, doctor? Bueno, yo creo que perdió mucho, ¿no? Perdió el control del Parlamento, perdió el control de la mesa de la Junta Directiva y sobre todo perdió la viabilidad a lo que inicialmente era Salaverry, porque hay que ver, Salaverry tiene dos etapas. Una etapa donde estaba actuando de la par con Fuerza Popular. Que hacía caso. Que hacía caso, digamos. Inclusive usted se acuerda la forma como la señora, una congresista, va hasta su sitio y le dice, vamos afuera, salgamos. Luz Salgado creo que es, sí, ¿no? Y de las orejas, y luego regresa el señor Salaverry y se queja con la señora Vilcatoma y le dice, hasta acá, ¿no? Me tiene hasta acá. Y creo que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Finalmente vio que a él se le estaba tratando como un títere, cuando es una persona, un ser humano, que también tiene opinión, que también puede dar, y sobre todo, su condición de presidente. Y usted vea, la forma como el fujimorismo quiere imponer dentro del Congreso es muy malo, o sea, no tiene maneras, no tiene formas de actuar. Yo creo que se cansó Salaverry y ha perdido, uno, el control de la mesa directiva, y dos, que Salaverry se vaya con otro grupo de miembros de Fuerza Popular y forme un partido, que es lo que se está señalando. Doctor Angulo, tiene razón el doctor Quispe, y es que todos los congresistas que han renunciado siempre se quejan que no tienen muchas ideas, no pueden dar sus ideas, ¿no? ¿Usted piensa igual que el doctor? Sí, claro, definitivamente, no solamente por lo que se descubrió cuando el congresista Reategui demostró el desprecio que hay para personas que, bueno, desde su punto de vista, pues él ha servido a lo que fue algo que le pidieron y sin embargo lo abandonaron. Ante el abandono, porque él también tiene familia, es que ha tenido que reaccionar y comportarse de un modo
proclive al servicio de la ley. Eso fue vituperado, pero el tema es que cuando la señora Keiko presentaba y hablaba de sus hijas, de su esposo, con ella sí sensibilidad, pero con el señor Reategui no, porque él no es Keiko. No es así, no son así las cosas, y yo creo que precisamente porque han sufrido los congresistas ese maltrato, esa indiferencia con las promesas que ellos deben haber dado en los lugares donde han sido elegidos, donde tienen sus votaciones principales y donde ellos van a cumplir labor. Evidentemente, llegar cada tiempo con las manos vacías, sin que nada se haga, porque lo que se prioriza es la defensa de la presidenta del partido, entonces definitivamente no desdice de lo que debe ser una organización política. Precisamente los partidos políticos nacionales se han debilitado y algunos han desaparecido porque no han calibrado, ¿no?, los intereses, las necesidades de las regiones. Entonces, igual los representantes, que son los congresistas, también lo han vivido, y sobre todo en una bancada que era tan grande, que tenía que manejarse con capacidad, con habilidades. No se ha hecho eso, los han maltratado, los han conducido como borregos y están pagando las consecuencias. En lo personal, yo he sido muy crítico de la mayoría en el Congreso, pero he sido muy crítico precisamente por esas espaldas que le han dado al país. Y lo han dicho muchos, el arzobispo, el último nombrado por el Papa, lo dijo y le salieron en mancha a decirle que él no debería de hablar. Ellos no quieren que se hable de la realidad. Y la realidad es esa, y ahora porque, bueno, las cosas habían bajado, entonces hemos dejado de hablar, porque no nos interesa estar todo el tiempo criticando a la mayoría en el Congreso, pero nuevamente ayer con el tema de la Junta Nacional de Justicia, ya no hay quórum, no les interesa. Yo creo que un buen signo también de la Fiscal de la Nación, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y el Contralor de la República, fue el pronunciamiento en relación al tema de que interesa marchar en paralelo con la ley orgánica, ¿no? Cosas que el Congreso están tratando de demorarlo. Yo creo que ellos, cuando lo estaban diciendo, porque estaban diciendo acerca del tiempo, que si no les va a ser corto, yo veía que los otros estaban como sorprendidos e incómodos, cuando ellos decían una cosa que es racional, lógica, para todos los que lo entendemos. Otra vez vemos pues que dan la espalda, que están detrás de sus intereses, y no son personas serias con las cuales se puede dialogar y llegar a acuerdos, ¿no? Doctor Quispe, en una declaración Carlos Tubino dijo que a ellos no les importaba ser la mayoría, ¿no? No les importaba, no hemos perdido fuerza. No les importa nada. Sí. En su opinión, ¿es verdad estas declaraciones? Porque también tenemos en el péndulo a la congresista letona, ¿no?, que aún no se oficializa su renuncia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que eso que no es verdad que no sean mayoría, sí, es de la boca para afuera, ¿no? Porque de la boca para adentro están sufriendo el haber perdido la mayoría. O sea, teniendo la mayoría puedes hacer lo que quieras en el Congreso. Claro. ¿No? Lo cierto es que estamos viendo dos etapas donde, para mí, el punto de quiebre dentro del Congreso es la congresista Rosa Bartra, ¿no?, la presidenta de la Comisión de Constitución, que ha dado sus interpretaciones auténticas más allá de lo que establece una resolución del Tribunal Constitucional, más allá de lo que el propio presidente del Tribunal Constitucional ha señalado y más allá de dos sentencias, ¿no? Por ejemplo, me habla de la señora letona, sí se le aceptó a Salaverry, ¿no? Inclusive se le mandó su cartita diciendo hemos aceptado y todo lo demás, pero con la señora letona y con los 5 más que renunciaron hace poco, hasta ahora no se le da. ¿Y eso por qué? Porque están siendo consecuentes con su interpretación. Es que ellos le tienen que dar el visto bueno a la persona que se va. Eso es un absurdo. Claro. O sea, yo me salgo de la bancada y solamente se va a validar cuando la bancada fujimorista le dice, sí, te puedes ir. Y si no, sigue siendo miembro. Entonces, es un absurdo y nadie le pone coto a esta Comisión de Constitución, pero esperemos que con la recomposición de las comisiones y sobre todo con la mayoría que va a haber después, que ya la perdió Fuerza Popular, en el Pleno, se modifican algunas situaciones y sobre todo se vayan viendo algunas acusaciones contra algunos congresistas que lo que están haciendo es obstaculizar la labor de la justicia o alguna suerte de encubrimiento, por ejemplo con el señor Chávar. Y para usted, desde su punto de vista, ¿cómo ve la mesa directiva en julio? ¿Conformada por quién?
Uf, es complicado, ¿no? ¿Ya no vemos a Fuerza Popular para usted en la mesa o no? Yo creo que va a luchar hasta el final Fuerza Popular por esa interpretación auténtica de la Comisión de Constitución, pero yo creo que va a haber una recomposición de fuerzas y esperemos que sea multipartidaria. No me gustaría, honestamente se lo digo, que el señor Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho esté ahí, ¿no? Porque yo creo que él es más fujimorista que los propios fujimoristas, ¿no? Yo creo que debería ser otro tipo de mesa, ¿no? Donde sea multipartidaria y se elija a una persona que muestre esa independencia y ese control que puede haber a una mesa tan complicada con una institución herida. Claro. Fuerza Popular está herida de grave, ¿no? De gravedad. Perdón. Doctor Ángulo, vemos a una Fuerza Popular debilitada, yo lo considero así. Cuéntanos su opinión al respecto. Primero, sobre la mesa directiva este año, ¿con quién piensa que va a estar conformado? Tal vez si va a estar Fuerza Popular presente, y qué puede pasar con Fuerza Popular para 2021, ¿no? Yo pienso que para bien del país, ojalá que se logre una mayoría en la cual no esté la presencia de Fuerza Popular, porque desgraciadamente la conclusión, después de bastantes meses, es que no ha servido a los intereses nacionales principalmente, ¿no? Ha tenido otros temas que les han dado más importancia. Y en ese sentido sí pienso que tienen que ser personas de mucha capacidad, porque yo pienso que ya en esos momentos Fuerza Popular va a estar en la oposición en el Congreso y van a tratar de hacer la vida imposible a quienes estuvieran en la mesa directiva. Entonces sí, tienen que ser personas que tengan muy buen manejo, muy buen liderazgo, ¿no? ¿Qué planes, qué expectativas para Fuerza Popular para el 2021 para usted? Concuerdo con el doctor, ¿no? Va a ser una oposición, ahora que ha perdido la mayoría, va a ser una oposición bastante fuerte, ¿no? Y va a querer, pues, disculpando la expresión, va a querer tumbarse cualquier iniciativa legislativa, va a querer sabotear las asambleas, las reuniones, los acuerdos. Entonces, como bien dice el doctor, concuerdo con él en el sentido de que tiene que ser una persona que tenga un manejo político y sobre todo que concerte con las demás partes también. Porque si no va a concertar con las demás partes, también se le van a ir y se puede, entre comillas, volver a asociar a Fuerza Popular y hacer frente a una mesa directiva, ¿no? Ahora, doctor Quispe, hemos hablado sobre el tema del presidente y Jorge Medina, miembro de Transparencia del Consejo Privado Anticorrupción, dice que no le parece que haya una falta de ética de Vizcarra y considera que el presidente cometió un error político innecesario. ¿Este es un error político para usted? Yo creo que sí. Digamos, un error político, más que un error político, creo que una duda que tuvo el presidente en decir abiertamente lo que debió decir, ¿no? Yo no conocía la empresa, era una empresa que proveedora, no hay delito, investiguen todo lo que quieran. Desde un momento debió decir que investiguen todo lo que quieran, claro. Y yo creo que ese hecho ha sido bien tomado por los opositores, por el APRA, por el fujimorismo, en donde finalmente ahora la consecuencia es que se está queriendo investigar y se habla de una absurda vacancia cuando en realidad no hay ni delito ni una falta ética, ¿no? Doctor Ángulo, para terminar ya esta entrevista muy interesante, a Pedro Chávarri, vamos a hacer una comparación muy mala aquí, ¿eh? A Pedro Chávarri también se le criticó mucho por mentir, ¿no? Hasta bueno, ahorita ya se le cortaron la cabeza y ya renunció. ¿Tiene muchas consecuencias fuertes que el presidente haya mentido? Yo no veo mentira en el tema de esto, ¿no? Porque la pregunta en todo caso debió de ser si es que había prestado, por ejemplo, servicios a empresas vinculadas a Odebrecht, ¿no? Hubiera sido una pregunta ya categórica y concreta, pero la pregunta de manera genérica que se hizo, que había tenido un vínculo, contrato con Odebrecht, eso no ha existido. Entonces, creo que ya dadas las circunstancias, el Congreso pues está haciendo ejercicio de su facultad, que investiguen. Creo que el presidente no le tiene que temer nada a eso. No veo que haya un motivo, ¿no? Que cause escándalo. Creo que está siendo aprovechado políticamente nada más por la oposición. Y la oposición aprovecha cualquier cosa y a veces hasta inventan. A Pablo Sánchez le inventaron que él había dictaminado. Yo nunca he escuchado nadie que vincule a Pablo Sánchez a decisiones de cada uno de los fiscales que tuvieron los casos. Simplemente porque él encabeza el Ministerio Público le echaron la culpa de que él tenía responsabilidad y que él había dirigido. ¿Hay alguna grabación? ¿Alguien se ha referido que su voz, que él dispuso? Nadie, sin embargo, hicieron el escándalo, lo inventaron. Ok.
Bueno, 18 de la mañana estuvo con nosotros aquí en la mesa central el doctor Juan José Quispe, abogado de IDL, y el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias por su visita. Gracias por la buen día. invitación.